tratando de investigar y de poner en claro este tema que estamos investigando desde hace varios años, que es las reformas educativas de América Latina, pero que requiere necesariamente para poder entender todos estos movimientos contextualizados. Saber entonces qué es lo que está cocinando por una parte del Estado, cuáles son las resistencias que se están produciendo y qué es lo que en realidad se está dando en una sociedad determinada. De ahí la necesidad que hemos visto de tratar de entender en qué consiste esta reforma del Estado boliviano, dentro de qué dinámica se inscribe y posteriormente, como vamos a ver ahora, cómo impacta la cuestión de las reformas educativas. Para ello hemos tratado de recuperar un poco la historia del resurgimiento indígena que nosotros tratamos de demostrar cómo a partir de los años 80, particularmente de los 90 en Bolivia, hay este proceso de resurgimiento indígena que nos mete de lleno en esta discusión que hemos estado tratando aquí en la conferencia anterior que hemos presentado a través de Sonia, como lo que ha discutido Araceli, y que es una discusión más amplia que con los autores sobre la interculturalidad y sobre todo cómo lo ven ellos, cómo la viven ellos y cómo la están tratando de implementar en su sociedad. Esto lo veremos posteriormente en nuestro trabajo. Ahora lo que nos interesa ver es cómo efectivamente ha habido este movimiento popular encabezado por Evo o instrumentalizado por Evo, también la dinámica estatal que nos acaba de poner brillantemente ahora en este movimiento por una parte de construcción, pero al mismo tiempo de construcción de la comunidad y que pone por delante al Estado boliviano como uno de los pioneros en esta cuestión del reconocimiento de su interculturalidad o de su plurinacionalismo como se constituye en la actualidad. Para no alargar mucho voy a leer algunas cosas más rápido que estar hablando así de tronco pecho. Pero la reforma del Estado boliviano ha implicado la creación de una nueva constitución política del Estado boliviano, proceso que se inició en el 2008 y culminó en el 2010 bajo el gobierno de Evo Morales. La importancia de esta asamblea constituyente para la elaboración de la nueva constitución política ha sido la alta participación del mundo indígena a través de sus numerosos representantes, no solo de las organizaciones políticas, sino de las organizaciones civiles como la CIDOC, que es la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, la CONAMAC, que es el Consejo Nacional de Años y Marcas del Sur. Esos son delimitaciones territoriales indígenas actualmente en vigor. No se ha desaparecido el suyo, ni las marcas, ni el año, más bien se recuperan ahora con la nueva Constitución. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y los movimientos políticos indígenas, como por ejemplo el MNRTKL, que es el Movimiento Revolucionario Pancatari de Liberación, y el tradicional movimiento de los mineros a través de la COMIBOL, que es la Corporación Minera de Bolivia, y otras organizaciones de carácter civil cuyos representantes participaron en la Asamblea Constituyente, cuyas principales demandas fueron incluidas parcialmente en la nueva legislación. De manera particular, una nueva organización bastante compleja de autonomías, incluyendo la autonomía indígena originaria campesina. Estos son los nuevos términos edulcorantes, como decía anteriormente Araceli, denominar al mundo indígena, ahora se le llama pueblos indígenas originarios campesinos. A pesar del proceso inicial, después de la creación de los primeros 11 municipios fundamentados en la administración territorial en diciembre de 2009 y de la promulgación de la Ley de Autonomía en julio de 2010, que es la Ley de Marco de Autonomías y Descentralización, aún quedan pendientes numerosos requisitos formales para la fundamentación legal del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la instauración de las autonomías, los departamentos que antiguamente dependían directamente del presidente, que era un poco como el regente de la Ciudad de México, más
la presidencia, obviamente dentro de la unidad nacional, con toda una legislación que hay, pero dentro de la misma prefectura o del mismo departamento, los municipios son autónomos. Puede haber autonomías entonces de los territorios indígenas dentro de las autonomías municipales o dentro de las autonomías regionales, lo cual desde el punto de vista administrativo pone un montón de problemas que no han sido solucionados, que van apareciendo evidentemente conforme hay también conflictos de orden entre el presidente municipal y el gobernador, o entre los caciques indígenas y el presidente municipal, o en el mismo estado de la educación para todos, celebrada en septiembre del año 1990, fue el detonador para que los pueblos originarios de diferentes países exigieran una educación adecuada a sus necesidades, aplicada a la preparación de sus lenguas, de sus culturas, tradiciones y costumbres, en un marco de democracia real, participativa y comunitaria, y no solo por el derecho de ejercer el voto electoral. Para ello se realizaron muchas marchas, movilizaciones que obligaron a los gobiernos a escuchar las demandas de los indígenas, no fuese parcialmente, como sucedió aquí en México, mediante la ley aprobada por el Congreso. De esta manera se modificaron las constituciones políticas de los países con población indígena, para reconocer la multiculturalidad y el pluralismo. Bolivia fue de las primeras repúblicas en reconocerse como tal, introduciendo en su constitución el componente multicultural en la culminación de un movimiento de lucha por la democracia iniciada en los años 80, bajo la presidencia de Hernán Siles Suazo, presidente de 1982 a 1985, que sucedió en el poder a Lidia Gayler, primera civil en llegar a la presidencia, por ser la presidenta del Congreso, no por elecciones, después de la caída del general Mesa, último de los militares golpistas, iniciándose el periodo de la búsqueda de la democracia. En las elecciones convocadas por Teria, resultó electo Hernández Siles, con el cual se inició el periodo de la búsqueda del afianzamiento de la democracia. Siles Suazo tuvo que renunciar debido a la crisis económica que afectó a toda América Latina, pero de manera particular a Bolivia, con una inflación galopante del orden del 1000%. Sin embargo, el proceso de la búsqueda de la democracia había comenzado. En las nuevas elecciones resultó ganador Víctor Paz Extensor del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, para su cuarto y último periodo presidencial de 1985 a 1989, iniciándose la política económica dictada para el neoliberalismo e instrumentada para el ministro de Planeación y futuro presidente Gonzalo Sánchez de Rosada, tan como medida para detener la hiperinflación, lo cual se logró. No fue un fracaso este primer intento de frenar la hiperinflación en Bolivia. A pesar de las medidas neoliberales emprendidas por Sánchez de Rosada, Bolivia siguió siendo el país más pobre de América Latina, justo arriba de Haití, lo que abonó el terreno político para el crecimiento de las protestas campesinas, obreras e indígenas, que van a culminar después de 10 años en la elección de un líder campesino como presidente de la República. Este periodo de reconquista de la democracia tuvo una duración de 23 años, hasta el 2005, en que fue electo Evo Morales como líder de los bucaderos de Iztapalapa. Acuérdense que Evo Morales es un bucadero, líder de los que llevan la boca en Iztapalapa, cerca de Cochabamba, que obviamente es el principal ingreso económico para Bolivia, incluso hoy reconocido por el mismo Evo Morales. No va a renunciar, nomás porque el imperio es otro. Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia. Estamos hablando del primer presidente que ya estuvo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Víctor Hugo Cárdenas, que como vicepresidente aymara, ¿sí? Auténtico indígena aymara, pero como presidente, lo que es el primero, Evo Morales. Bolivia es el país de América Latina que el mayor número de presidentes ha tenido en su historia desde la independencia. Las revueltas y golpes de Estado han sido uno de los mecanismos más utilizados para el cambio político. Su población obrera, campesina e indígena ha sido muy combativa a lo largo de los años de dominación y de dictaduras militares. Continuamente, a través de la Central Obrera Boliviana, se han organizado y propuesto un frente férreo para las dictaduras.
Aunados a este frente, los sindicatos mineros han constituido una fuente inagotable de líderes sociales que han encabezado las rebeliones, la resistencia y la lucha continua contra los gobiernos de facto e incluso contra los de derecho cuando estos no respetan los derechos y las conquistas obreras. Tal ha sido el caso de los movimientos sociales en la época de Banzer, 98-2002, y del segundo periodo constitucional de Sánchez de Lozada, que no logró cumplir su periodo, renunciando a la presidencia de la República el 17 de octubre de 2003, como producto de los movimientos de los metaleros, evidentemente, ¿sí? Y producto también de la represión que se dio tanto en Cochabamba como en la ciudad de Arte, con más de 60 muertos, lo que implicó la renuncia de los años de Lozada al presidente. Fruto de esta resistencia, a lo largo del siglo XX, particularmente después de la Revolución de 1952, año en que se apoyó la esclavitud de Bolivia, se hizo la reforma agraria, se nacionalizaron las minas, y se dio la EPOR para la mujer, por primera vez en el año de 1952 como producto de la Revolución. A partir de este año se han sucedido reformas constitucionales que buscaba dar un rostro nuevo a la República de Bolivia. La más reciente ha sido la promovida por Evo Morales, presidente constitucional, y su partido Movimiento al Socialismo, el MAS, para refundar el Estado boliviano y darle una direccionalidad nueva a partir del reconocimiento de sus poblaciones indígenas campesinas, considerados como pueblos originarios indígenas campesinos. Esta es una denominación nueva, una categoría nueva para indicar a englobar a esta población campesina, indígena y campesina no indígena, pero que tiene algunas condiciones de pobreza, de miseria y de explotación que sufren los indígenas. Entonces, de ahí que haya la asamblea, haya, digamos, construido este concepto de pueblo originario, campesino y indígena. También hacen la distinción entre los originarios que son históricos, los originarios históricos son los indígenas, ¿sí? Y los originarios contemporáneos que son los indígenas. Entonces son estas elucubraciones de lenguaje que menciona aquí la compañera. Y de esta manera se modifican la Constitución. ¿Cuáles son los cambios que se dan en la Constitución real y que nos permiten hablar entonces de una refundación del Estado? La Constitución Política de 1967, reformada en 1994, consideraba a Bolivia de una manera muy liberal, muy genéricamente liberal. Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República Unitaria. Adopta para su gobierno la forma democrática, representativa, fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. ¿Qué es lo que va a decir la nueva Constitución a este respecto? ¿Sí? Que Bolivia se constituye como república plurinacional. Entonces ya no es una únicamente multiétnica y plurinacional, de Estado unitario. Entonces sigue manteniendo la unidad de la República. Es una república unitaria, evidentemente, con las economías. ¿Sí? Social, que no menciona la Constitución anterior. ¿Sí? De derecho plurinacional comunitario. Esto es muy importante. Está reconociendo los derechos de los indígenas tradicionales. Entonces, no es únicamente el derecho positivo contemplado en las leyes que derivan de la Constitución, sino que también de los derechos tradicionales de las comunidades. Y ahí justamente que se declare como República Plurinacional de Bolivia, Estado unitario, social y de derecho plurinacional comunitario. Fundado en qué? Fundado en la pluralidad y el pluralismo económico, algo que no menciona para nada la Constitución de 1994. ¿Sí? Entonces es una pluralidad económica, jurídica, cultural y lingüística dentro del proceso integrador del país. Entonces no da lugar para la desmembración del país, como se ha hablado aquí en México de las economías que van a desmembrar el país,
La diferencia de enfoque es radical. Aquella supone la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos, ignorando las diferencias étnicas y lingüísticas, así como las económicas y culturales, en un país supuestamente unificado, aunque de manera general reconoce el étnico y cultural. En esta última, es decir, la Constitución de 2009, reconoce la pluralidad de naciones que conforman a Bolivia, el pluralismo político, económico, político, cultural y lingüístico, reconociendo que hay un proceso en marcha para lograr la integración del país. Por tanto, reconoce explícitamente las diferencias existentes en todos los campos, recuperando el espíritu indígena de lo comunitario y buscando la integración en la unidad del Estado plurinacional. La unidad de lo pluricultural y lo multiétnico es la propuesta del nuevo Estado boliviano, que ha señalado por algunos autores, como Pablo Lorenzo, en su libro El Pluri y el Multi, con una visión casi profética, aunque reconocemos su crítica no es metas, sino analistas sociales con una visión adaptada. Esa distinción nos da pie para recuperar el pensamiento de Enrique Hammer acerca de la diferencia entre los multi y los pluri, que estamos trabajando en la multilingüismo y multiculturalismo como términos descriptivos y neutros que se refieren a ellos, mientras que los conceptos de pluriculturalismo y plurilingüismo significan la diferencia tomada en cuenta, asumida y trabajada por los actores sociales, tanto los pueblos indígenas como el Estado, la sociedad dominante y sus organismos. Es decir, la distinción entre la realidad en sí y lo que podríamos llamar la realidad para sí por parte de los actores sociales. En otros términos, se habla de multiculturalismo o multilingüismo a partir de la situación de hecho, es decir, de la constatación de la existencia en un mismo territorio de varias etnias, de varias lenguas. Lo pluri es el proceso por el cual el Estado se hace Estado en el sentido que mencionaba Ábalos, la familia, las asociaciones, la educación y todo esto, ¿sí? Que asume como componente el principio de su realidad sociopolítica y cultural. De aquí la importancia de la denominación de la República de Bolivia como plurinacional, es decir, que hay una aceptación consciente de su diversidad que da lugar a decisiones geopolíticas que culminan con el funcionamiento de la autonomía territorial de las comunidades indígenas, concluyendo el movimiento histórico de lucha por la tierra de los pueblos indígenas originarios y campesinos, como lo denomina la nueva Constitución. Un autor muy importante fue Cárdenas lo mencionaba. La conclusión a la que se llega es que la democracia comunal debería ser la base para la constitución de una verdadera democracia en ese país, en el que cohabitan 35 naciones, o sea, 35 idiomas, 35 culturas, 35 formas de ver el mundo, 35 formas de plantearse respuestas, 35 formas de expresar la diversidad de este país. En consecuencia, lo primero que debe hacer es asumir que Bolivia es pluri, solo así se podrá avanzar. Y a veces se acabó. Estaban muy apurados. Vale la pena mencionar esa separación de Iglesia-Estado, me parece una cosa tan común después de 140 años que tenemos, 160 años que tenemos de Suecia no está separada de la Iglesia y el Estado. 160 años que tenemos de separación, nos parece una cosa tan sencilla de separar a la Iglesia del Estado. Aparentemente es una separación muy sui generis. La Iglesia o las iglesias no pueden participar en política. ¿Sí? Es decir, antiguamente la religión oficial declarada en la Constitución, ¿sí? Era la religión católica. ¿Sí? Y así lo declaraba la Constitución. El Estado asume como religión oficial la católica y respeta todas las demás prácticas, etc., y la libertad de religión. En la actualidad únicamente dice
El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones, en concordancia de acuerdo con la Constitución Nacional, con la Oriente, con cualquiera que quiera, cada quien tiene su cosmovisión. Y añade que el Estado es independiente de la religión. Se deja de mencionar que las relaciones Estado-Iglesia se regirían por concordatos y acuerdos entre el gobierno boliviano y la Santa Sede, y se reconoce la libertad de cada ciudadano para elegir y profesar las creencias que más le satisfagan, así como la libertad de los padres de familia de educar a sus hijos de acuerdo con la religión que profesan. Una cosa que no tenemos el laicismo, ya es laicismo, es laicitud, digamos, pero no hay la posibilidad de que los padres escojan una escuela donde pidan que haya clases de religión, o clases de judaísmo, o clases de musulmanismo, de islam, no lo van a tener de acuerdo a eso. Bueno, esos son, hay muchas otras cosas muy interesantes, pero el tiempo ya se nos terminó. Y vale la pena entonces después dar una pequeña memoria donde nos gustaría recibir sus sugerencias de todos los especialistas del Estado